Sean todos bienvenidos a este su canal Letras Rojas y Negras, un lugar donde la música y las letras nos muestran lo que no se ve, oiremos lo que no nos cuentan y leemos entre líneas para traer historias escritas con letras rojas y negras. Para esta oportunidad tenemos una historia bastante negra que tiene que ver con el grupo Callejeros en Argentina. Este grupo Callejeros fue bastante importante porque en diciembre del 2004 tuvieron un incidente bastante relevante que cambió en dos la historia del rock nacional en Argentina. Estoy hablando de la tragedia del bar Cromañón. En este bar, desafortunadamente, el administrador Omar Chaván incumplió muchas normas. Dicen que sobornó a muchas otras personas para que le dejaran trabajar en ese lugar, en el que tiene un aforo autorizado para alrededor de 1.300 personas, y cuentan que se vendieron tiquetes, boletas para más de 3.500 que pagaron, y dicen que 1.000 más entraron sin esa clase de pago. En total le metieron casi 4.500 personas más a ese lugar. Ahí ya todo empezó mal. Esa discoteca, desafortunadamente para la cultura argentina y el fútbol y para el rock en ese país, es muy singular. Está muy ligado con la cultura popular el uso de bengalas de pólvora. Resulta que en ese bar, en plena presentación, estaban tocando, como les comento, la banda Callejeros, que, para que ustedes entiendan, empezó a elevar su nivel de una manera tal que si no hubiera pasado lo que sucedió en este bar, estoy seguro que estaría al nivel de bandas como Patricio Rey y La Renga en este caso. Resulta que en el 2004, en diciembre, se cerraron el año con el éxito, con el disco que se llamaba Rock and Roll Sin Destino, que es el tercer álbum legal de ellos. Para conocer a Callejeros tendríamos que empezar a hablar, porque fue un grupo con su primer disco que se llama Solo por Hoy. Lo sacaron en formato cassette. En este disco podemos encontrar una influencia bastante rock and rollera. Muy rock and rollero el disco. En el segundo demo, que se llamó Callejeros, podemos ver ya una influencia mucho más heavy, como por ejemplo grupos como Kiss o como Obús. Y en su tercer disco, que es donde empieza a gestarse su primer álbum, que se llama Adelantos. En este CD podemos ver 4 canciones que se publicarían en el primer disco oficial, y podemos escuchar el sonido ya se va definiendo un poco más de la música de Callejeros para llegar. Bueno amigos, en el primer disco set de Callejeros ya se ve el sonido bastante importante, y este disco es relevante para la historia que les voy a contar porque fue el primer disco que ellos sacaron. En este disco podemos ver la canción Los Invisibles, que fue publicada en su primer disco, en su primer cassette. Es importante que tengamos en la memoria este primer disco porque es muy relevante para la historia que les voy a contar. Podemos ahora contar con su segundo disco, Presión. En este disco encontramos éxitos tan importantes, a mi modo de ver, como Imposible, por derechos de autor no puedo colocar toda la canción,
Pero ese es el segundo álbum irrelevante para la historia que les voy a contar. Y su tercer álbum, diría para el momento, fue el más importante, Rock and Roll es un destino. Y este tercer disco tiene mucho que ver con lo que les cuento de la tragedia en el bar Cromañón. Y nos relaciona al libro directamente que les voy a comentar en un momento. En este disco podemos ver el álbum, lo abre la canción, se llama Distinto. Y esta canción es bastante especial porque su letra dice: la letra es como un vaticinio de lo que vendría. Dice: vengo acá a consumirme, a incendiarme. ¿Por qué es importante estos tres discos y en ese orden? Porque la gran escritora argentina Camila Fabbri, en su libro El día que apagaron la luz, que a su vez es una canción de Sui Generis, yo sé muy bien que me estás buscando. Quieres saber lo que hicimos el día que apagaron la luz. El día que apagaron la luz es una canción de Sui Generis, cuyo cantante es Charly García. Y en esa canción nos dicen que nos llamaste para preguntar qué fue lo que hicimos el día que apagaron la luz. ¿Qué tiene que ver eso con el libro? Pues desafortunadamente la tragedia Cromañón se desencadenó dentro de la discoteca, porque a pesar de que dispararon bengalas dentro de la discoteca, el fuego empezó a... el organizador, Omar Chaván, le dio por apagar las luces. Entonces, en el momento que apagan las luces, el único letrero que se veía era el de la salida de emergencia, que estaba amarrada con cadenas. Porque en el juicio Omar Chaván justificó el haber amarrado esa puerta de emergencia con cadenas, porque en un recital anterior los muchachos entraron por allí, salieron al parqueadero que quedaba colindado en el local, que colindaba con el local, y robaron muchas cosas. Dice Omar Chaván que para evitar esos robos trancó la puerta con candado. Y en la oscuridad, cuando la noche que apagaron la luz, cuando estaba empezando el fuego, que el techo se incendió y empezó a caer gotas de fuego, esta luz, la única luz que se veía era ese símbolo de salida de emergencia falso. Entonces, ¿qué pasó? 192 personas, 192 muchachos murieron esa noche por inhalación de gases tóxicos. Desafortunadamente hubo una cantidad de 1.432 personas heridas, y según estuve leyendo, hubo muchas personas que no fueron contadas como muertos, pero que en el transcurso de la hospitalización no sobrevivieron. Elevó a más de 200 las víctimas. Y todo porque la administración del local no tuvo en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo no habían extintores. Y una cosa que causó una de las grandes tragedias fue que en el techo debe haber unos huecos, unas claraboyas para que hubieran unos ventiladores. Pero para aprovechar al máximo todo el local, en el techo de ese bar colocaron 3 canchas sintéticas para jugar microfútbol. Lo que hizo eso, un reservorio para que el fuego se encendiera todo de una manera bastante rápida. Y lo que me parece bonito del libro y lo que lo relaciona con la canción es que Camila Fabbri en un capítulo habla con las sobrevivientes de esa tragedia y les pidió que le contaran qué fue lo que hicieron, qué estaban haciendo esa noche, y con base en los audios de WhatsApp podemos contar, ella cuenta la historia desde otro punto de vista, porque el recital fue para 3 días. El primer día tocaron el primer disco, el segundo día tocaron el segundo, y como el tercer día era el más importante, nos cuenta la autora que ella le gustaba más el disco 2, y por eso fue el segundo día y por eso se salvó. Y ella afirma que hay cierto sentimiento de culpa que no solamente lo siente ella, sino muchos sobrevivientes de la catástrofe. Aquí no termina la historia de Callejeros, aquí no termina la tragedia, porque desafortunadamente todos ellos fueron culpables por dolo, en algunos
audios, en entrevistas se oye que a ellos les gustaba la pirotecnia, pero por más pirotecnia que se use en un sitio no puede estar recubierto con algo tan volátil y tan inflamable como lo era la espuma esa de polietileno. En fin, le echaron la culpa a la banda. Desafortunadamente Callejeros tuvo cárcel por ellos, hasta el que pintó el mural tuvo cárcel. Y los políticos, el señor Aníbal Ibarra es un político que lo destituyeron. Al señor Omar Chaván, como le conté, él fue encarcelado y con el paso del tiempo murió, salió, entraba otra vez. A toda la banda los escarcelaron y después los volvieron a llamar a cárcel. Muchos de los integrantes de la banda, como por ejemplo el Pato Fontanet, perdió a su novia y cuenta que pues fue muy triste ver el nombre de ella en el muro de los muertos, cuando la tragedia pasó, sellaron la puerta del Cromañón y en la entrada escribieron los nombres de todas las víctimas. Cuenta también que Maximiliano de Yerfi dice que perdió 5 personas de su familia. Juan Carbone también perdió gente. Melio Delgado, que era el guitarrista, el bajista, Don Cristian. Y lo relevante de este caso, que me parece bastante aterrador, es el caso del baterista. El baterista, el señor Eduardo Vázquez, estaba casado con la señorita Wendita Day, pero la asesinó quemándola. Muy probablemente quedó mal del fuego. Muchas personas dicen que quedaron con sentimientos de claustrofobia y no soportan ni el fuego de los encendedores ni los fósforos. Y desafortunadamente él mató a su esposa y la quemó. Entonces todos están libres, pagaron fianzas, todos ellos pagaron condenas, alguna parte de ellas, y salieron en libertad condicional, todavía están en eso. Y el único que permanece en la cárcel con cadena perpetua es el baterista, es Eduardo Vázquez. Con la particularidad que Eduardo Vázquez en la cárcel se encontró con Piti Álvarez. Después hablaré de Piti, el vocalista de Viejas Locas y Intoxicados. Y ellos dos hicieron una banda en la cárcel y enseñan música. El baterista se volvió a casar y cuentan que hay un anestesiólogo famoso, entre comillas, en Argentina por hacer de las suyas con mujeres bajo la anestesia, que está con ellos en el grupo. Bueno, la vida continúa y así como todo debe continuar, este espacio llega a su fin. No sin antes darles gracias por ver el video, y les quiero recordar que este es su canal Letras Rojas y Negras, donde la música y las letras nos muestran lo que no se ve. Escuchamos cosas que no nos cuentan y leemos entre líneas buscando historias escritas con letras rojas y negras. Maranata.